podrán reconocer que las temáticas sociales del agua o la temática, la dimensión social, humana de la cuestión ambiental ha estado presente, y entonces estamos viendo como un cambio, algunos le llaman de paradigma, otros de visión, de miradas, donde por ejemplo un limnólogo nos puede estar hablando sobre gobernanza de agua, sobre las dificultades de comunicación entre los distintos sectores, o una veterinaria contándonos de los problemas de las vacas, pero al mismo tiempo los problemas del agua de los camperos, ¿sí? Encontrando todavía, creo que sin mucha teoría, pero algún vínculo, y es justamente quizás lo que nosotros, quienes tenemos años de formación en las ciencias sociales, podemos quizás contribuir para justamente conceptualizar mejor, en ese caso, las relaciones hombre-animal, hombre-agua, animales-agua, en fin, un poco en esta idea de los ensamblajes laturianos que nos traía Tatiana ayer en su presentación. Pero bueno, la Cátedra de Agricultura tiene 4 ejes de actuación. El primero tiene que ver con encuentros y desencuentros entre visiones, como visiones, o como hoy se habla, las ontologías, de esa parte de la filosofía que nos dice de cómo es el mundo y cómo la gente percibe que es el mundo y a partir de eso actúa, ¿sí? Y que muchas veces, en particular la dicotomía naturaleza-cultura, encontramos que hay una gran diversidad de formas de entender esa relación, y entonces la cátedra quiere hacer explícito esa diversidad y también analizar los conflictos o no conflictos que se puedan generar. Y en eso de las ontologías aparece la ciencia también como una forma particular, también situada, también imbuida de lo que son las relaciones sociales, su entorno, el contexto, y que probablemente hoy, al menos en una de las presentaciones, vamos a entrar a esa temática. El segundo eje tiene que ver con la crisis del agua y la construcción de la crisis del agua a nivel global, ¿sí? Ayer también se habló de temas de escasez, cuándo empieza a concebirse la escasez del agua, y para una historia del agua en Uruguay ese va a ser también, creo, un eje, un punto clave para entender. Estoy recordando a Ana Domínguez, una colega geógrafa que siempre ella, analizando la temática de la gestión de los recursos hídricos, plantea, bueno, hasta cierto momento el agua no es un problema para el Uruguay o para los uruguayos, ¿sí? Todos habíamos aprendido en la escuela, en el liceo, abundancia de agua, bien irrigado, cruzado por ríos, arroyos, y en algún momento empieza a darse un proceso de toma de conciencia de que quizá la realidad no era tan cercana a esa frase del mito de origen. El tercer punto tiene que ver con el derecho humano al agua, y eso tiene que ver porque la cátedra se entiende como parte de ese movimiento nacional, pero también continental y global, de justicia hídrica, donde también el llevar adelante el principio del derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento son principios de una filosofía de vida que hay que promover cada día. En ese sentido, quienes van a participar de esta mesa van a recibir como obsequio y agradecimiento por haber aceptado la invitación lo que es una caramañola, que es el comienzo de una campaña en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de volver a beber agua de la canilla, agua potable, pública, gratuita, en fin, pero que obviamente por ciertas circunstancias está filtrada, con todo lo que eso significa. No la caramañola, el agua que en la Facultad de Humanidades vamos a beber está filtrada por algunos dispensadores. Entonces la campaña muestra dónde hay dispensadores, por qué hay dispensadores y por qué quizás es mejor eso que ir a la cantina y tener que comprar agua embotellada sin gas, ¿verdad? Así que bueno, ya lo van a poder poner y sacaremos después la foto correspondiente para que salga en prensa. Y el último de los puntos es las expresiones artísticas del agua. Si no olvidar, ayer justamente me llamó la atención Néstor Maceo cuando hablaba de un autor y la gobernanza, decía, bueno, la gobernanza es el arte, decía él, de poner a todos los actores juntos. Ahora, ¿qué quiere decir el arte? ¿No? ¿Qué podemos decir nosotros, antropólogos, geógrafos, sobre el arte cuando hay artistas que también tienen su forma de representar la realidad y muchas veces de forma más acertada que lo hacemos los cientistas? ¿Cómo juntamos esa imaginación artística, creativa? Bueno, eso es algo de lo que la cátedra también pretende y ha tenido en alguna de sus instancias artistas justamente presentando sus formas de ver el derecho al agua, la gestión del agua, el vivir con el agua. Bien, en un reciente evento
por lo menos para la escala geológica del Antropoceno reciente, fue el año pasado. Terminaba una presentación donde me trataban de decir, bueno, ¿para qué la dimensión cultural o por qué lo histórico-cultural? Y esta era como la frase que dejaba de catalizadora del debate, ¿no? La necesidad, más que nunca, de tener una visión histórico-cultural en nuestro vínculo con el agua para superar, o por lo menos mitigar, los resultados de sesgos tecnicistas, ecologistas y dualistas que hacen que veamos a las aguas tan separadas de la sociedad, ¿sí? O de la acción de los hombres. A pesar que todos decimos, ¿no? En realidad no, las aguas estaban allí, estaban bien hasta que los hombres llegamos y las contaminamos, las ingenierizamos, en fin. Bueno, en realidad lo que necesitamos es una visión que trascienda parte de esas dicotomías, o por lo menos entender por qué esas dicotomías pueden ser funcionales al momento que vivimos. Y eso es de alguna manera el objetivo que desde la cátedra proponemos para la discusión de la mesa de hoy de agua y cultura. Esta foto me parece, y tomando algo de lo que se habló ayer, bastante gráfica de lo que queremos discutir. Esta es la inauguración de la red de cloacas en Montevideo, ¿sí? La red Artiaga, donde bueno, hay una intervención en la naturaleza externa, ¿verdad? Pero con el fin de crear otras socionaturalezas, ¿sí? O sea, nuevas naturalezas, y ahí creo que es un puntapié de lo que es la gestión moderna del agua en nuestro país. Los temas que estaban planteados en el programa para trabajar en la mesa son los que están allí a la derecha. Ha habido algunos cambios, ¿sí? Entonces disculpen aquellos que quizás vinieron especialmente por alguno de estos puntos. Por ejemplo, quiero saber todo sobre Colombia, ¿sí? Bueno, en la mesa la presentación de nuestra invitada no va a ser especialmente sobre Colombia, aunque ojalá escuchemos alguna ilustración, algún ejemplo, que ya creo que en el día de ayer tuvimos algo de eso, ¿sí? Pero sí vamos a hablar de paisajes del agua y del patrimonio, y también del lugar de algunos seres humanos en la construcción de socionaturalezas y en los ciclos sociohidrológicos del agua. Voy a invitar entonces a nuestros expositores en primera instancia. Bueno, en realidad los voy a mencionar a todos, pero voy a dejar también a Tatiana que se quede ahí para que vea mejor el PowerPoint. Pero voy a invitar entonces a Andrea Bittencourt, que es casi arqueóloga, colega, a la arquitecta Ingrid Grauer y también a Adriana Marquillo, casi socióloga, puedo decir. Falta, pero bueno, todas son adelante, pueden pasar, son compañeras trabajadoras de OCE, la empresa pública de agua y saneamiento fuera de Montevideo. ¿Y por qué están invitadas aquí? En términos no solo académicos o intelectuales, sino porque la Cátedra de Agua y Cultura está queriendo llevar adelante un proyecto junto con este equipo que va a estar vinculado a la temática de presentación, que es agua por dentro. ¿Sí? Así que bueno, voy a cambiar de PowerPoint. Tienen que abrir la caramañola, si no. Más de ahí, no de la casa. Caramañola en Colombia es una empanada de queso. Agua libre, sana, pública y gratuita. Gracias. Media hora. Bueno, buenos días a todos. El agua nos convoca y vaya a ser un tema importante y abordado desde tantas disciplinas. Y ahora parece, como decía Javier, llegamos a la parte social, al abordaje social del agua y ese vínculo de los seres humanos, esa apropiación de los seres humanos con la naturaleza y en este caso con el agua, ¿no? Lo de paisajes del agua, bueno, entendimos al paisaje de este entorno del que vamos a hablar como en esas dimensiones tanto física, donde se desarrolla la acción humana,
en esa dimensión social, en esa construcción social donde se generan vínculos particulares por el establecimiento de seres humanos en un lugar, y también desde el lado de un paisaje pensado como una dimensión simbólica, pensarlo cómo se explica esa apropiación que hace el ser humano de la naturaleza. Y decimos, bueno, patrimonio, porque después lo vamos a saber mejor con Ingrid, pero se trata de un lugar, una zona que es patrimonio, un edificio patrimonial y muchos edificios anexos también. Y Aguas Corrientes es una villa que queda en el departamento de Canelones, a 56 kilómetros de Montevideo, y su nombre se debe a que allí se estableció, ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX, se estableció la Compañía de Aguas Corrientes, que fue el primer concesionario que tuvo a su cargo dotar de agua, del servicio de agua corriente y permanente a la ciudad de Montevideo. Sabemos que la ciudad de Montevideo, que había sido fundada por razones estratégicas, no contaba con cantidad y calidad de agua suficiente para la población. Entonces padeció de esa carencia de agua durante mucho tiempo, hasta que para 1867, que empezó la construcción de esto, bueno, se resolvió, el gobierno resolvió que tenía que dotar Montevideo de esa agua que fuera agua corriente. Entonces fue necesario encontrar un punto, una fuente de agua dulce, ¿no? Y tender tuberías desde Aguas Corrientes hasta Montevideo. Ahí está la ubicación de Aguas Corrientes. Allá arriba tenemos la ubicación en Canelones. Acá está Montevideo, son 56 kilómetros. Así se asentó la compañía, se construyó el edificio, la usina para bombear el agua hasta Montevideo, y se fueron asentando también los obreros que construyeron la usina, y después también las familias y las personas que empezaron a trabajar para prestar el servicio, ¿no? Entonces se fue generando esa villa que actualmente tiene 1048 habitantes según el censo del 2011, un poco menos que lo que tenía en el censo del 2005-2004. En ese periodo intercensal bajó un poco la cantidad de personas en la villa de Aguas Corrientes. Se fueron asentando así y se va generando la necesidad de los servicios que son imprescindibles para un asentamiento humano, ¿no? Se va generando toda una dinámica y una conformación del espacio, aparece la escuela, bueno, todo lo que se necesita cuando tenemos personas reunidas. ¿Por qué se elige ese lugar? El río Santa Lucía ya se había hecho algún estudio, entonces se sabía que el río Santa Lucía tenía la cantidad de agua necesaria y además tenía la calidad de agua para abastecer a Montevideo. Entonces, como estaba sobre un extracto calizo y bueno, no tenía materia orgánica en suspensión, se entendió que esa era el agua buena, y que de hecho hasta ahora usamos ese mismo río para abastecer a casi todo Uruguay. Y además se consideró la navegabilidad. ¿Por qué? Estamos hablando de una zona que no tenía capinería, no tenía acceso fácil, ¿no? Entonces, trasladar maquinaria de la revolución industrial, maquinaria de vapor, con esas dimensiones y ese peso hasta Aguas Corrientes para instalarse y después los suministros necesarios, o sea, había que llegar de alguna manera, y la forma era la llegada de Europa de toda la maquinaria, después por el río Santa Lucía, y acá vemos un barco, ahí, eso es el río Santa Lucía, el barco está allí, y esto es las primeras construcciones en Aguas Corrientes. O sea, lo primero está acá, que es el edificio de vapor, y después las modificaciones en el proceso, el tratamiento que se le empezó a hacer al agua, fueron generando todas esas modificaciones en el paisaje. O sea que por navegabilidad y por las condiciones del río se elige este lugar, considerando que además el agua en ese momento no era tratada, se enviaba a Montevideo en condiciones naturales y simplemente se dejaba decantar. En un momento en Cuchilla Pereira decantaba, y entonces llegaba con apariencia de limpia, ¿no? Con esa apariencia para el consumo.
Después, bueno, el avance de la ciencia y el avance de la tecnología permitieron acceder a un tratamiento que fue mejorando la calidad del agua, ¿no? Y estamos hablando, esta foto es de 1924 del Servicio de Sensores Remotos de la Fuerza Aérea, que es la más antigua que conseguimos, pero estamos hablando de finales del siglo XIX. Bueno, allí el lugar, el paso de las Piedras Coloradas, el río Santa Lucía, y este es el paso de las Piedras Coloradas. Acá ven la antigua usina de vapor, de bombeo, y acá ya con una modificación importante, porque en 1933 se construyó la represa, que aumentó la cota del río a 2,10 metros, ahora está casi a 3 metros, y por la necesidad de tener un embalse para la toma de agua, y porque bueno, se iba aumentando la población. Cuanto más población, más agua tenemos que bombear. Y aquí, bueno, para hablar un poco del tema de los suministros para aguas corrientes y para ese servicio permanente. Las máquinas de vapor necesitaban una fuente de energía. En ese momento era el carbón. El carbón se traía desde Inglaterra. Entonces alimentaban las calderas para generar el vapor. Y acá tenemos la conocida como cancha de carbón. Por supuesto no existe más, nosotros ahora usamos energía eléctrica. De hecho, el Aguas Corrientes es uno de los principales consumidores de energía eléctrica en el país, ¿no? Porque en la planta y hay allí subestaciones de útil. Bueno, la cancha de carbón allí, mostrando cuál era el primer combustible que se utilizó. Después evolucionamos y ya desde Inglaterra también traíamos fuel oil. Se adaptaron las calderas para que funcionaran con fuel oil. Y acá vemos en este espacio los depósitos de fuel oil para las calderas. Y acá también podemos ver, esto es foto de 1944, los primeros filtros rápidos que hubo en aguas corrientes. O sea que ya habíamos dejado de solamente descartar el agua y ya lo estábamos filtrando. El proceso se iba modificando, y con esa modificación se iba modificando el paisaje, ¿no? Y por supuesto también una serie de inversiones que son inevitables cuando las condiciones son otras, o cuando la tecnología lo permite, o cuando la condición natural así lo exige. ¿Qué pasó? Inglaterra también nos mandaba el fuel oil. Cuando la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra suspendió ese suministro. Entonces, ¿qué se hizo en Aguas Corrientes? Se convirtió de nuevo las calderas para que funcionaran con leña. ¿Qué hicieron? Talar la costa del río Santa Lucía para abastecer a las calderas. Y aquí lo que tenemos en esa foto, también de 1944, y una ampliación, es el acopio de leña para el abastecimiento de las calderas. Acá está ampliado. Y acá, y hablando de esos cambios en el proceso de potabilización, que ya sedimentábamos o decantábamos, ya después filtrábamos, y las primeras décadas del siglo XX habíamos empezado a agregar productos químicos, y esta ampliación aquí, de este espacio, es la casa química, ¿no? Ya teníamos un proceso bastante más complejo y seguramente también bastante más caro. Bueno, evolucionaba el proceso, que se veía condicionado, como decía, por los avances de la ciencia, por las condiciones del agua bruta también, ¿no? El agua en el río se iba modificando y se va modificando, y hemos hablado y se ha escuchado aquí también, y sobre todo por la cuenca del río Santa Lucía, se va alterando por la actividad humana. Entonces eso afecta al proceso. Recientemente, y todos conocemos esos episodios de los crecimientos algales que generaron olor y sabor, también inciden en cómo se tiene que tratar el agua, y también implican una enorme inversión para conseguir el agua en las condiciones que la normativa exige, ¿no? Entonces, bueno, implica, por ejemplo, en la planta de Aguas Corrientes y en los lugares donde se ve afectado por eso, tener los filtros de carbón activado. El carbón activado es el que anula los efectos de olor y sabor que producen las algas en el agua, ¿no? Entonces, bueno, la adaptación de todo ese entorno para poder brindar el agua con las condiciones exigidas y
considerando las condiciones que tiene, ¿no? Bueno, ahí unas piletas de decantación, no son las últimas que hay, pero sostienen el sistema para ver, o sea, de aquel edificio antiguo de vapor a esto, mucho tiempo pasó, mucha actividad humana, mucho cambio en el entorno y en el paisaje. Y acá, bueno, esto es una comparación, una superposición de imágenes para ver cómo también, así como el proceso se ve afectado por la condición del río, también el proceso en sí, que ya necesita de tanta complejización y tanto producto para resolver, también afecta después al entorno, ¿no? Entonces, acá una foto una imagen de Google que tiene resaltado el curso del río Santa Lucía en el área de Aguas Corrientes, tiene resaltado en azul, y luego está comparado aquí con una fotografía aérea, también del Servicio de Sensores Remotos de la Fuerza Aérea, del año 1941. Entonces, en 2005 este era el curso del río, y en el 1941 se observan acá, por acá estaría vapor, ¿no? Y acá hay como una especie de laguna que aquí no la vemos, ¿no? 1941 es esto es 2005. Nuevamente, en azul, lo de la imagen 2005, acá en una comparación con una fotografía de 1966, o sea, lo hicimos más o menos cada 20 años, también en el 66 seguíamos teniendo un poco de la laguna, quizá no tanto como entonces, como en el 41, y luego una foto de 1987 que tenemos aquí, apenas aquí, un poco de aquella laguna, o sea, el cambio en el paisaje y en el entorno por la condición del agua y después por el tratamiento necesario, ¿no? Es esa cosa de ida y vuelta. Queríamos mostrar un poco eso, porque, bueno, tenemos ahora ahí Aguas Corrientes y a la villa de Aguas Corrientes y todo lo que significa la prestación de un servicio tan importante para tanta gente del país. Le voy a pedir a Ingrid, por favor, que venga, porque así nos cuenta cómo convive con todo esto, ese edificio patrimonial y todo lo histórico, ahí con todo ese cambio. Muchas gracias. Bueno, este es el interior de la sala de máquinas de la antigua usina de vapor de Aguas Corrientes. Esta usina, que fue construida en 1871, se inauguró y en realidad combinó toda la tecnología que fue traída de Inglaterra por Finn, que se hizo asesorar y que trajo el proyecto, que trajo las máquinas, y las condiciones del lugar. El edificio está construido con piedra que es del mismo lugar, esa piedra roja, esa piedra colorada, es del mismo sitio donde fue construida Aguas Corrientes. Bueno, acá hay algunos datos que ya les dio Andrea respecto de cuándo se inició el filtrado y la desinfección. En su origen, en realidad, solamente se bombeaba el agua. Estos, bueno, son planos de la usina de vapor. La usina fue concebida desde el punto de vista arquitectónico en el estilo ecléctico de aquellos años. Los edificios industriales adoptaron el ropaje de los estilos antiguos y en este caso la imagen es casi la de un templo de primer renacimiento, con sus formas simples, sus dibujos en oscuro sobre claro, la gran nave y la torre que casi hace recordar a las naves y campaniles del proto-renacimiento, hasta los arcos lombardos de ese estilo. En realidad la primera nave, ¿cómo es? ¿La flechita para adelante? No. ¿Para pasar o para el No, tintero? para indicar. Ay, sí. La primera nave fue
este sector y la torre de humos, que es esta que vemos acá. Después, en una segunda instancia, se amplió a esta, y esta es sala de calderas. Estos son talleres, y esta es una segunda sala de calderas que se construyó después de una inundación en que esta había quedado fuera, sin posibilidad de funcionar. Estas son las fachadas, un poco eso que hablaba yo antes, la imagen casi de templo y la gran torre de humos tiene 31 metros de altura. Esta nave tiene 18 hasta donde empieza la cubierta, ¿no? Es realmente muy alta. Y bueno, y en aquel entonces esta torre era verdaderamente un mojón de lugar, ¿no? Todo el mundo identificaba el sitio. Los vanos son de grandes dimensiones, eso también es propio de la arquitectura industrial de la época. Y en esa especie de mestización, en donde por un lado tenemos el proyecto venido de Inglaterra y las máquinas venidas de Inglaterra, también está la piedra del lugar, el sitio, ese espacio maravilloso con el río. También se trajeron de Inglaterra todos los kits de hierro con que se hicieron las escaleras, los canalones y las bajadas de agua. Esto acá muestra un poco también los detalles con que se trabajó la piedra. Bueno, y acá vamos un poquito más a lo que fue el asentamiento humano en el sitio. Al principio llegaron todos los obreros que fueron a construir, había alemanes, húngaros, yugoslavos, gente de todos los orígenes, y se construyeron algunas filas de viviendas. Esta que está acá es la casa número 1. Esta casa, que en realidad es una casa hecha más al estilo de nuestras casas de campo, con patio central, es esta de acá. Esta era la casa para el director de la usina. Esta otra foto también es muy interesante, se ve toda esta alero que recorría la casa y la gente vestida de época. Esta otra foto también es de la gente que trabajaba en la usina. Y estas casitas, ya más del estilo más inglesas, también eran de los ingenieros, eran para la gente que trabajaba, personal jerárquico. El lugar estaba además patizado y tenía equipamiento. Por ejemplo, acá se ve esta fuente que está junto a la casa, que está en esta zona de parque, también de hierro fundido, se trajo junto con todos los elementos de la planta. Acá en esta foto podemos ver que ya despertaba interés en aquel entonces. Esta gente son turistas, que ya despertaba interés por aquel entonces, ¿no? Y el patrimonio. Sí, o quizás el mismo tratamiento industrial. Llegamos a 1988 y en ese momento la planta funcionó hasta 1964, ¿no? Y en ese momento la planta se cierra y empieza a funcionar la planta nueva. Directamente se cierra, se deja de funcionar y empieza a funcionar la planta nueva. Esa forma de actuar, esa forma de alguna manera abandonar estas estructuras para empezar a funcionar en otro lugar, se siguió usando y se usa hasta ahora prácticamente. Cuando se declaró Monumento Histórico Nacional Aguas
Corrientes fue a raíz de una denuncia, porque estaban desmantelando las calderas de la sala de calderas y se ve que alguien que se dio cuenta denunció a la Comisión de Patrimonio y a raíz de eso se realizó la declaratoria de Monumento Histórico Nacional y bueno, hoy todavía podemos disfrutar en parte de esa joya. En parte digo porque se llegaron a desmantelar, entera quedó una sola de las calderas, originalmente eran 6 y entera quedó una sola, hay 2 que están semi desmanteladas todavía en el sitio. Nosotros con todo esto que tenemos en el lugar, tenemos la casa número 1 por acá, con una caminería antigua que puede claramente verse en el sitio y que llega desde Vapor hasta la casa número 1. Esta es la zona de la planta actual, que también tiene sus edificios muy interesantes de la década del 50 y del 60 y su devenir en el tratamiento. Y esta es la planta de la villa de Aguas Corrientes. Nosotros siempre soñamos con que de alguna manera esto se pudiera convertir algún día en un centro cultural y turístico, que se revalorizara todo este entorno y que se pudiera armar un recorrido desde casa número 1 hasta la usina de vapor, pasando por distintos puntos que pudieran ir amojonándose. Pero bueno, ese es un sueño que hasta ahora no se ha podido cumplir. Y esto lo traigo a colación porque los ingleses no se quedaron solamente en Montevideo. Los ingleses también ocuparon el territorio y la mayoría de las capitales departamentales tienen sus plantas de tratamiento de agua, la mayoría de la época de los ingleses. En esa modus operandi que tuvo la OCE durante muchísimo tiempo, esta de acá arriba es la planta de Paysandú. Está prácticamente abandonada y pulverizada en la Rambla de Paysandú desde 1917, casi 100 años. Y es del mismo año que la de Salto y la de Mercedes, que se hicieron las tres en el mismo año. Se construyó la nueva planta, esta planta es de los años 70, y esta se abandonó. Y está abandonada, absolutamente abandonada. En el mismo modus operandi, la de bastante parecida a la de Salto, también de 1917, también se construyó la nueva planta y se abandonó. Esto es del año 2000. Pero en este caso tuvimos un ingeniero con sensibilidad que se acercó a pedir un poco de asesoramiento y quiso instalar las oficinas de la gerencia en lo que era la antigua planta. Se movilizaron, se declaró patrimonio también, esta planta de Salto también está declarada monumento y se refuncionalizó completamente. Ahora funcionan ahí las oficinas de la gerencia del litoral. Vamos a esperar. Bueno, esto no se ve nada, pero en realidad lo que yo había querido mostrar era que además las nuevas plantas que se están haciendo, estamos tratando de que refuncionalicen las plantas antiguas e incorporen los nuevos tratamientos y no pase esto de que se cierra simplemente, se abandona y se construye en otro lado. Es un cambio de una manera de mentalidad, es un cambio de la manera de ver el problema y es difícil de lograr, pero se va permeando en la cultura de la organización lentamente. Esta otra en realidad traía una fachada pero no se ve nada, de un caso de estos que todavía no está construida, que es Melo, y hay otra para construirse también con la misma idea en 33. O sea, hay dos para reciclar, ya que recuperarían las antiguas.
Bueno, Adrián. Gracias, sí. Bueno, muchas gracias. Gusto, gracias Javier, gracias a la Retema por permitirnos expresar un poco lo que significa esta cultura del agua. Somos trabajadoras de muchos años y estamos muy cercanos a todo este proceso, ¿no? Ingrid y Andrea mostraban un poco de dónde parte. Tiene que ver con la fundación de Montevideo, tiene que ver con resolver un problema de acceso a agua. Y bueno, se circunscribe a Aguas Corrientes y a Uruguay, pero también vemos que Enrique Finn, Lanús y Lezica eran argentinos, ¿no? O sea que de alguna manera también fue un tema que involucró a Buenos Aires y que luego fue entregada a la compañía en Montevideo Waterworks y que ahí le dio todo este componente de tecnología inglesa, ¿no? Y en este marco, el tema de la cultura del agua, el tema de los conflictos sociales y el tema que hablaba ayer Tatiana sobre el aspecto político, de por qué se dan las cosas en determinado lugar y por qué surgen los movimientos sociales, por qué las personas reaccionan de tal o cual manera y conciben las cuestiones que les hacen a la vida cotidiana de una forma u otra. También es muy importante que vayan siguiendo la cronología en cuanto a fechas, no solamente para el momento nacional, sino también qué pasaba en Europa, toda esta cuestión del estado de bienestar, todo el tema de conformación de la visión de estado de bienestar en América Latina. Y ahí, bueno, la creación del organismo Obras Sanitarias del Estado, que toma el nombre de las Obras Sanitarias del Estado de Buenos Aires. Y ese nombre lo trae el dirigente sindical del momento, que era un señor Moreno, y que promueve a través de los trabajadores que se le ponga el mismo nombre que las Obras Sanitarias de Buenos Aires. Tomamos solamente de esa ley, la ley 11.907, que es la creación de la Carta Orgánica de OCE, ya desde su creación tiene este cometido que le da como una competencia social en la prestación del servicio, que anteponga las razones higiénicas y sociales sobre las económicas. Un poco traemos este artículo basado en lo que decía Tatiana ayer, desde el punto de vista de lo técnico subordinado a lo social y a lo higiénico y a la salud de la población. Y esto ya está establecido desde 1952 en nuestro país. Entonces, por eso lo resalto y por eso cada slide que van a ver tiene que ver con un momento histórico y con una determinación de la cultura y de por qué en ese momento se concebía de esa forma. También en ese año, fueron creaciones de otro tipo de servicios que se concibieron sobre lo público ante el llamado del Estado. Y hoy esta es nuestra misión y visión como Obras Sanitarias del Estado, que tiene que ver más que nada en la visión que está comprometida con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento para procurar el acceso universal y la satisfacción del usuario en forma eficiente y sustentable, con responsabilidad social, ambiental y participación ciudadana. Este punto no es menor porque en la concepción economicista y en la concepción de la que hablaba Tatiana ayer, los prestadores de empresas públicas, también en otros lugares, conciben la universalización en el marco de la concesión que tienen otorgada, que no significa que esté universalizada la población. Y traigo a colación justamente el pueblo de Colombia, donde, por ejemplo, EPM tiene una concesión determinada por una determinada territorio y tiene datos sobre la universalización de sus servicios, pero que tiene que ver por eso es muy diferente a veces cómo se lleva en cada lugar. La universalización para la normativa nacional uruguaya tiene que ver con el país entero. Primero porque también es un prestador único, capaz que tenga que ver con eso, pero digo, es como que las zonas rurales, las zonas urbanas están incluidas en esa mirada.
Entonces, bueno, este hito, digamos, tiene mucho que ver con el momento histórico, tiene mucho que ver con lo que hablaba Tatiana ayer, las políticas neoliberales, toda esta discusión de lo público y lo privado, toda la discusión de los estados que ya no podían estar atendiendo cuestiones de salubridad, por ejemplo, la de saneamiento. Básicamente en nuestro país se dio esa discusión, la falta de saneamiento, la falta de obras de saneamiento, y un discurso en el marco de ese consenso de Washington que de alguna manera promovió que el sector privado era el que iba a estar llevando adelante la construcción de obras, continuar con la prestación del servicio, con la calidad del servicio. Y es ahí que también nuevamente el vínculo con la sociedad y el vínculo con los trabajadores y el vínculo con la situación social del momento, que luego vimos que se asociaba mucho a una realidad más global, más regional, se construye esta propuesta de reforma constitucional que mueve a la ciudadanía, logra una adhesión muy importante del 67% de la población en octubre del 2004 y establece el agua como un recurso natural esencial para la vida y que el acceso al agua potable y saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Y a su vez unos principios rectores, que no los voy a leer porque tienen mucho que ver con lo que se habló ayer, con lo que habló Daniel Greif de INAHUA, con lo que tiene que ver que son producto de estos principios rectores, determinan una acción ya desde el punto de vista gubernamental para un marco normativo para continuar profundizando en esta cuestión de mantener estos principios de lo social y higiénico sobre lo económico. En una realidad donde es muy difícil y la discusión está dada y sabemos que sí, que esa tensión no termina en definir lo público y lo privado, pero recuerdo mucho las palabras del doctor Porceñac, por ejemplo, Casinelli Muñoz, que tenían toda una postura sobre el derecho público y decían que de alguna manera el derecho público, que aparenta ser muy burocrático y lento, tiene unas instancias de garantías que bajo el derecho privado, en el caso de servicios monopólicos como la prestación del servicio de agua, pueden no tener esa rendición de cuentas a la ciudadanía que sí la garantiza el derecho público. Traigo a colación ese recuerdo de Porceñac por esto. Bueno, a partir de ese artículo también en este momento y vinculado a esa relación político, social y ambiental que cambia territorios, que disputa territorios, que disputa visiones y cosmovisiones de cómo llevar adelante determinadas políticas, se reglamenta ese artículo 47 a través de un proceso de discusión de creación de la Ley 18.610 para la Política Nacional de Agua. Esa ley finaliza y es promulgada en septiembre del 2009, es muy reciente, y en el presupuesto de aplicación de la reforma se crea la Dirección Nacional de Aguas, que no existía, y es la encargada de llevar adelante los principios que establece la ley, ¿verdad? Y a partir de esos principios es que se crea, un poco para llegar al Plan Nacional de Aguas, se crean esos espacios de consejos regionales, de comisiones de cuenca, pero que tienen y están arraigados y están sustentados sobre el movimiento social, la discusión político y social que se dio en Uruguay en los años 90 sobre las políticas neoliberales y particularmente sobre el tema del agua, ¿no? Esta la traigo a colación, esta slide, porque cómo incidió eso local, eso que nace en Aguascorrientes, que tiene toda esa impronta cultural que hablaba Andrea y que hablaba Ingrid, cómo se dan las discusiones de cómo sobrevive la región, el país, Uruguay, a las políticas neoliberales, o cómo acciona o reacciona la gente en estos territorios, incide también en la discusión global.
en las políticas globales, ¿verdad? El organismo democrático internacional, Naciones Unidas, tenía definido al agua como una necesidad. Ese era el estatus que tenía el agua, el acceso al agua potable en su momento. Todas estas discusiones a nivel de los estados nacionales, de las poblaciones en América Latina, más que nada el rol que tuvo Bolivia, Venezuela, Cuba y Uruguay, llevaron a una discusión global para cambiarle ese estatus a la determinación del acceso a agua potable y saneamiento. Y comenzó con el Foro Mundial del Agua en México, ¿verdad? Donde ahí suscribieron 4 países, Bolivia, Cuba, Venezuela y Uruguay. Luego fue el Foro Mundial en Estambul y luego la misma Asamblea de Naciones Unidas el 30 de septiembre del 2010 define al acceso al agua potable y saneamiento como derechos humanos fundamentales. Hubo un cambio en la determinación, ¿verdad?, global de lo que significaba acceder a agua potable y pasó de una necesidad a un derecho. Y ya estoy terminando, esta es la última, que tiene que ver también, esto es una publicación que hizo nuestro organismo OCE, celebrando los 12 años de otra fecha importante que está tomada a nivel internacional como una fecha de celebración, dado que Uruguay fue el primer país en el mundo en promover el agua como derecho humano fundamental, y muchas acciones mundiales se hacen para dar esta discusión, que tiene aún muchos desafíos por delante, pero que se siguen empujando por suerte discusiones en ese sentido, cómo se modifican los territorios, cómo realmente las políticas, las formas en que determinan la vida de la gente es muy importante. Y termino diciendo que ya el tema del derecho humano al agua tiene un nuevo debate que se agrega, que tiene que ver con la definición de los bienes comunes. Y toda esa población, que es por ejemplo un tercio de la población que habita en América Latina, que quiere seguir manteniendo la prestación de los servicios de agua en sistemas comunitarios. Eso en Colombia es una discusión muy importante que se está dando, y hay hasta una promoción de una ley que se llama Ley Propia de los sistemas comunitarios de manejo de agua, y que tiene que ver con una forma de participación de la comunidad muy diferente a la que conseguimos en Uruguay, que tiene, evidentemente toda una inversión y manejo desde el Estado. Un poco quería traer esta historia que tiene mucho que ver con la cultura y con de dónde venimos, dónde estamos y los desafíos que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias. Le propongo hacer el espacio de preguntas y comentarios para esta primera presentación ahora, un poco porque después va a haber un cambio de contenidos y además que tenemos que ver el tema de la computadora para conectar. ¿Sí? Yo voy a empezar, voy a romper rápido el hielo y voy a hacer 2 o 3 comentarios. Lo primero, me parece de esta presentación importante lo que significa la generación de conocimiento fuera de la Universidad de la República. Esta es una red temática de medio ambiente, de universitarios en lo del AR, pero creo que queda bastante evidente de que no todo se hace en términos de producción de conocimiento en la academia o en la universidad. Eso me parece que es algo positivo de haberlas escuchado en esta forma. Lo segundo, esta última relación entre lo local y lo global que planteaba Adriana, ¿no? O sea, de todo lo que ha sido un movimiento social, una coyuntura que se da en Uruguay, cómo se vincula con Naciones Unidas, etc. Pero que en realidad es lo mismo que nos traían en el reconto de cómo fue que se genera la planta en Aguas Corrientes, ¿no? La primera globalización, capitales argentinos, luego británicos, tecnologías que van, que vienen, en fin. Eso me parece que también hay una conexión clara de las 3 presentaciones. Y lo otro, antes de hacer una pregunta, es me pareció muy buena esta presentación de cómo el cambio energético significa una transformación del ambiente, del río, ¿no? Con eso que planteaba, decir, bueno, se necesita madera, hay que talar el monte, y hoy estamos
¿no? Como una de las medidas de acción para la cuenca, tratando de que ese monte vuelva a regenerarse, ¿no? Desde dónde viene parte de la causa. Y después planteabas también el tema, bueno, cómo la potabilización del agua también tiene efectos, ¿verdad?, ambientales, ecológicos, con toda esa fantástica evolución de la laguna y el río, en fin. Claro, la pregunta es, ¿cuánta conciencia hay en las acciones que llevamos adelante sobre esos efectos? Y entonces uno puede agarrar y perdonar a la historia y decir, bueno, no se sabía, se ignoraba, no todo está controlado por nuestra ciencia o por nuestra forma de evaluar. El problema es cuando sí hay conocimiento, sí hay más conciencia, y cómo podemos entonces transformar lo que son inercias, formas de hacer las cosas, y todo un montón de limitaciones que no es solamente cultural, hay limitaciones económicas, políticas, materiales, para quizás no poder hacer las cosas como los manuales indicarían, ¿no? Esa es como un poco. Y la pregunta es, ¿cómo? En algún momento me pareció que la presentación era de, hay un aumento de complejidad en el sistema, ¿no? Con esa idea de decir, bueno, al principio solo se bombeaba, ¿no? Se decantaba, y yo me pregunto si es que realmente era menos complejo o que desde nuestra perspectiva lo vemos como menos complejo. Sí. Y bueno, ahí dejo la pregunta. Si querés, antes de responderme, podemos recoger dos del público y juntamos. Yo con respecto a la expositora, en realidad no lo tengo claro, no lo sé, con respecto a esto de cómo se vincula el tema del agua como derecho humano, como bien común, en esta relación de lo global y lo local, es decir, en cuanto a patrimonio y a propiedad de los países respecto al agua. Pensando un poquitito en lo que puede ser el hecho de ser un bien común, en qué medida se puede usufructuar por parte del mundo de esa agua que es patrimonio, por ejemplo, del agua. Es decir, no sé cuál es la relación, no sé cuál es la reflexión que se hace en ese sentido, ¿no? En esa relación. ¿Se entiende? Tengo ahí otra pregunta. Sí, continuando con lo que decía, ya creo que cuando hablamos de patrimonio, es un patrimonio más transgeneracional, ¿verdad? O sea, no es propiedad de las generaciones de ahora, sino de las que vienen. Pero un poquito refiriéndome a lo que decía Adriana, es decir, y viendo ese enfoque entre los territorios y la gestión y las gobernanzas, en Maldonado puntualmente sucede una cosa que contraviene lo que se plantea en la Constitución. Hay una empresa privada que explota el tema del agua, ¿no? Es decir, distribuye el agua potable, la potabiliza y la distribuye, y se crea la UGD, ¿verdad? Que es un ámbito bastante difuso, no se sabe todavía bien qué es, y no está funcionando tampoco muy bien, porque ni siquiera los trabajadores tienen definidos si son trabajadores públicos o privados. Dentro de las propias autoridades reconocen que están también sujetos a avatares políticos por la forma de gestión que se dio. Y por otro lado está trayendo un conflicto territorial, ¿verdad? Es decir, la población de Maldonado está convencida hoy de que hay que eliminar los subsidios cruzados que mantienen para poder, de alguna forma, prestar servicios en otros lugares a partir de las recaudaciones superavitarias que se generan en Maldonado. Yo lo que veo es que ahí está habiendo todo un trabajo también de destrucción de capital social a través de estos elementos, ¿verdad? Una pregunta y la última de esta ronda. Yo tengo como dos comentarios y una pregunta. Primer comentario, que me encantó la presentación, me encantó lo que están haciendo, en Colombia también. Cuando nosotros empezamos a mirar historia, el agua, el trabajo más grande lo ha hecho la EAB, o sea, la empresa pública de Bogotá. Con un trabajo parecido al de ustedes, pero no tan interdisciplinario. Y me llamó la atención que tenían la foto de los turistas. Hay una autora que se llama María Caica que mira cómo en Atenas y en muchas partes de Europa, en alguna época era muy popular ir a ver cómo se trataba el agua. Era una de las atracciones turísticas más populares. Y que en el momento que se deja de hacer, es también un momento en que culturalmente ya a la gente no le importa cómo se trata el agua ni de dónde viene, y que eso marca también un problema ecológico grande, no saber de dónde viene el agua que uno toma. Otra cosa que quería
bueno, muchísimas diferencias con Colombia. Yo he trabajado la historia de la centralización de servicios públicos. Primero, que en Colombia la descentralización era impresionante. Cada municipio podía escoger lo que quería, podía pedir el préstamo que quisiera al país que quisiera, y los países no querían darle préstamos a Colombia ni trabajar ahí. Entonces, desde muy temprano quiebra la compañía, quiebra la concesión, el Estado tiene que tomársela. Y tienen que implementar subsidios cruzados y medidores que en ese momento importan desde Alemania. También hay la transferencia de tecnología. En Alemania los usaban eran los comercios y las industrias. En Colombia se implementan domiciliarios. También por la guerra, parecido a lo que pasó acá, pues no pudieron importar más y ahí fue el acabose, otra vez se volvió a quebrar la compañía. Con respecto, ahora sí la pregunta al mínimo vital. Nosotros también tuvimos un plebiscito, referendo del agua, se perdió el referendo, pero a raíz de eso hubo mucha presión en el nivel de consejos y han pasado varios. O sea, en Bogotá, Medellín, creo que otras ciudades también lo tienen. Y a mí me parece desde el punto de vista de la ciudad que el reto más grande está en los asentamientos informales. Entonces quería preguntarles acá cómo lo han... porque sí, si la persona no tiene acceso, o cuando hay cortes de agua por deudas, entonces la persona pierde el derecho al mínimo vital. Esa es la pregunta. Muy bien, está el micrófono en la mesa. Bueno, con respecto a la pregunta de Javier, si se ha complejizado el proceso o en realidad lo vemos ahora como más complejo quitándole la historia, ¿no? Y pensando un poco también lo que decía Tatiana, de que, bueno, en algún momento dejó de importar de dónde venía el agua o de dónde se saca, entonces se pierde como la conciencia de lo importante que es y la dimensión de lo que significa abrir la canilla o el grifo para que salga agua. En el conocimiento de finales del siglo XIX probablemente haya sido un desafío, no sé si tan importante como el de ahora, el abastecer de agua. En el conocimiento y en el desconocimiento de algunas cosas que ahora tenemos, como esa posibilidad que tiene el agua de transmitir enfermedades que antes desconocíamos. Algunas que no existían, sino que no conocíamos que el agua podía hacer eso, ¿no? Entonces, se va complejizando, sí, me parece, el conocimiento, vamos accediendo a más conocimiento y vamos respondiendo a eso. Pero para lo del conocimiento y el desconocimiento de aquella época probablemente no haya sido menos complejo, sino tan desafiante como ahora. Y capaz, no sé si intento responder la última pregunta de Tatiana. Bueno, pensaba en una presentación de ayer que se decía como que el presente cuesta más caro que el futuro, ¿no? Entonces, si estamos tomando conciencia, ¿no? Si ahora conocemos más y sabemos, bueno, más bien la pregunta que yo me ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, la toma de conciencia es fundamental, ¿no? Y empezar a generar acciones que me parece que, si bien aparentemente tenemos como una respuesta tardía, ¿no? Como que venimos llegando tarde con el plan de agua o con estamos teniendo una reacción y es responsabilidad nuestra ahora que se valorice el elemento vital para el futuro, ¿no? O sea, que no estemos tan anclados en el hoy, ¿no? Y tratemos de visualizar qué vamos a hacer y tantos actores y tantas disciplinas pensando el tema y estudiando el tema y tanto todavía por estudiar y me parece que estamos encaminados, ¿no? Incluso lo que decía Ingrid, está permeando de alguna forma la conciencia y quizá
estas instancias también están ayudando muchísimo, ¿no? Y respecto a qué pasa con los asentamientos irregulares, bueno, OCE tiene un área social que se encarga de regularizar asentamientos. ¿Qué pasa con los asentamientos? Obviamente se asientan en espacios que no tienen los servicios y se van conectando. Eso hace que tengan un servicio malo, porque de repente están colgados, lo que llamamos colgados de las tuberías, y no tienen la presión de agua necesaria, o sea, están con un servicio muy rudimentario. Entonces se va logrando regularizar esos asentamientos y también una tarifa social que tiene un costo marcado para una determinada cantidad de consumo de metros cúbicos mensuales. Por ese lado, bueno, así ese tema del artículo 47 de la Constitución, que también lleva a la universalización del servicio de agua, hace también que siempre se esté tratando de llegar a universalizar, ¿no? Lo mismo con las poblaciones rurales dispersas, que el abastecimiento también es complejo porque llegar con tuberías a poblaciones aisladas, pocas personas en un lugar, también hay un plan de eso y también se ha incorporado población rural con la prestación del servicio. Voy a tratar de ser bien breve porque Javier dice que quedan 5 minutos. Siempre le digo a Adriana, ya que queda poco tiempo. Bueno. Nada personal. No, por favor, sé que viene la otra mesa. Con respecto al tema de la propiedad del agua, ¿no? Y de quién es el agua, como ya Tatiana decía, y acá se dice varias veces, quién regula, quién define la gobernanza del agua y esta discusión del patrimonio mundial o nacional. Hasta hoy el patrimonio es de los estados, nación, o sea, eso no ha habido una discusión del agua para el mundo. Hay conflictos, porque donde no hay agua, se intenta sacarla de donde existe. Muchos de los conflictos que hay hoy tienen que ver con el agua, ¿no? Tienen que ver con el uso del agua. Bueno, eso en cuanto a lo global y a los dueños. Y hasta ahora son los estados, y donde no aparecen los estados, las comunidades se resuelven su problema de acceso. En forma precaria o en forma... Pero bueno, es así, los estados o las comunidades. En cuanto a lo de Maldonado y la figura de la empresa privada, que sabemos que finalmente se dijo al desarrollo Maldonado, que tiene mitad capital del Estado y la figura de la OCDE, bueno, son las formas de salida que hubo para un proceso de privatización que se creó en su momento, y que está esa discusión del subsidio cruzado. Y ahí sí quisiera poner el foco porque Tatiana hablaba ayer, es la forma que se ha tenido para universalizar en zonas no rentables. Entonces, el subsidio tan atacado por el neoliberalismo justamente ha sido el mecanismo de universalizar el servicio. Porque no hay forma de conseguir fondos en zonas humildes, por ejemplo, estoy pensando en Bolivia, en la zona cruceña y en la zona árida y desértica. No hay forma de subsidiar en una zona desértica, sino con la zona que no es desértica y tiene los recursos de agua o tiene cantidad de conexiones por kilómetro de red. Entonces el subsidio, el Estado es una herramienta que tiene muy importante para financiar obras donde va a pérdida y donde debe ir porque el servicio es regional, ¿verdad? Y bueno, con respecto a los comentarios de Tatiana, ya contestó sobre el mínimo vital que tenemos previsto con una tarifa social específica. En lo rural también una experiencia de cogestión con la comunidad muy interesante, que hemos llevado 300 localidades rurales donde había de 10 familias, 4 familias, y hay que llegar con el agua, no se puede poner una oficina, no se puede poner un caño, hay que buscar una forma alternativa de cómo esos poblados llegan a tener agua, ¿no? Y bueno, entiendo sí lo de la diferencia con Colombia, pero bueno, ese lado, digamos, andino que hablaba Javier ayer, que vive, no solamente consume agua, sino que tiene una forma organizativa económica doméstica, que el agua es parte de su economía.
Eso también es para un desafío analizar desde el punto de vista académico, como que es una particularidad de la dimensión. Y los subsidios cruzados también. Exacto. Bueno, muy bien, vamos a ya ir cerrando esta mesa. Le pregunté a Ingrid si tenía algo para comentar, me dijo que estaba conforme con lo que decían las compañeras. Yo simplemente quiero de la presentación de Ingrid decir que empezamos a trabajar con la cátedra en esta idea de aguas corrientes, pero está Paysandú, está Salto, está Melo, está 33, que tiene que ver con esa valorización de nuestros paisajes industriales del agua o del agua en general, y que creo que esta mesa lo que pretende entonces es que todos nos llevemos esa semillita de decir, bueno, cómo conservamos a través de lo material y de lo intangible esta historia de relacionamiento con las aguas, y que sin duda tiene que ver con cómo nos proyectamos para adelante. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a pasar ahora a la segunda presentación. ¿Sí? No se lleven el merchandising. Nuestra expositora de esta segunda parte es la colombiana Tatiana Acevedo Guerrero, profesora del Instituto de Educación para el Agua de Delft, el Centro UNESCO categoría 1 de la familia del agua del Programa Hidrológico Internacional. Y bueno, ya dijimos bastante de vos ayer, así que no hay por qué repetirlo. El que no estuvo después escuchará la grabación para saber algunos detalles de su formación. Es un gusto de vuelta poder conocer algo de trabajo. Gracias. Bueno, buenos días otra vez a varios de los que estuvieron ayer. Hoy vamos a hablar específicamente de gobernanza. Yo decidí cambiar un poco hace unos 15 días la presentación porque iba a hablar sobre mi trabajo histórico en Colombia, pero nos pareció en el instituto, estamos trabajando en una definición de gobernanza urbana del agua, todas porque somos todas mujeres, en tratar de definir un concepto de gobernanza y de trabajar con ese, y me pareció bonito traer la discusión acá. Vamos a movernos un poquito a través del mundo, lejos de América Latina, pero con problemáticas parecidas. Entonces, la definición que hemos decidido utilizar con los estudiantes en los proyectos es que la gobernanza del agua en la ciudad es el conjunto de prácticas de coordinación y toma de decisiones entre diferentes actores en torno a distribuciones del agua en la ciudad que siempre son disputadas. Muchos de los estudiantes que vienen en el nivel, sobre todo de doctorado, maestría, se desilusionan por no recibir como un checklist, ¿no? ¿Cómo yo debo gobernar el agua desde mi empresa de servicios públicos? Entonces, esta presentación va a ser un poco una explicación de por qué es tan difícil dar un checklist y de... ¿Qué vamos a hacer entonces en estos 20 minutos, 15 minutos? 20. Primero vamos a desglosar la definición, vamos a aprender sobre algunos procesos de gobernabilidad urbana de agua y a comprender por qué este concepto es importante, puede ser importante pensarlo así en nuestra vida diaria. Entonces vamos a hacer un viaje empezando en Nueva York
Vamos a ir luego a India, a Ámsterdam y Delft, y vamos a terminar en Yakarta. Entonces yo traje un poema de Rudyard Kipling de 1899. Entonces está traducido como en el español de España, porque me parece que es como se debe traducir dada su momento de publicación. Llevad la carga del hombre blanco, enviad adelante a los mejores de entre vosotros. Atad a vuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de vuestros cautivos, para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes, vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios, mitad niños. Llevad la carga del hombre blanco, este lastre que debe llevar el hombre blanco, que son las salvajes guerras por la paz, y cuando vuestro objetivo esté más cerca, en pro de los demás, contemplad la pereza e ignorancia del salvaje. Llevad la carga del hombre blanco, tienes que construir los puertos, porque por ahí no pudiste entrar, tienes que construir los caminos para que estos salvajes menores de edad, mitad demonios y mitad niños, pasen. Vamos a hacerlos con vuestra fuerza y marcarlos con vuestra... La base de datos de virus ha sido actualizada. Aquí tenemos un poquito del acento español como el que se dio. Entonces este poema, Rudyard Kipling lo hace en Nueva York, dedicándoselo a Estados Unidos, que en ese momento acababa de llegar a Filipinas. Y hablaba un poquito de la experiencia de él, nacido en Bombay, en India, más no indio, ¿no? Se publica en un contexto de retórica británica y americana y europea en general, acerca de llevar las bendiciones de la civilización y del progreso al bárbaro no occidental, no cristiano y no blanco. La poesía fue súper famosa. No sé qué poesía hay acá que todo el mundo se sepa, pero esta poesía en particular se enseñó en colegios, permeó la publicidad, permeó la enseñanza de mucha gente en Europa, Estados Unidos, e incluso los países a los que ellos iban a hacer las guerras del progreso. Esta es una ilustración de esos días y ilustra muy bien como la retórica de la poesía, desde el Cabo hasta el Cairo, la civilización contra la barbarie, y, perdón, me va el mareo, pero lo que dice es, aunque el proceso sea costoso, el camino del progreso debe ser caminado. Entonces esto es de unos años después. Este proceso de progreso no solamente tenía que ver con las guerras y todo lo que Kipling está hablando, sino con cosas mucho más mundanas. Kipling, por ejemplo, su experiencia no era de guerra, sino más bien era académica, porque su papá era un gran arquitecto, John Lockwood Kipling, y era el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad como Imperial de Bombay. Entonces él, más que estar hablando de estas guerras en donde iban a dar la vida, su familia lo que hacían era construir los puertos de los que él habla, los caminos de los que él habla. ¿Cómo se relaciona todo este cuento con la gobernanza del agua en la ciudad? Los héroes del agua, que es como se les conocía a los ingenieros en Europa, en las universidades, estaban en control de esta civilización, ¿no? De estas guerras del progreso. Más que los ejércitos, eran ellos los que iban a llevar ese progreso. Fueron llamados a diseñar y a remodelar no solamente los paisajes, sino también los ríos y las sociedades. Entonces, dentro de la educación que recibían estos ingenieros, hay muchísimo de eso, de al transformar el paisaje, transformar a esa gente también de paso. Los ingenieros hidráulicos, los arquitectos y otros planificadores que trabajaban en el sur expresaron con frecuencia su creencia en la obligación moral que ellos tenían, y yo todavía lo veo en algunos de mis colegas, digamos, del instituto en Delft, como una obligación moral del hombre blanco por gobernar y desarrollar a personas de otros orígenes étnicos y culturales para que pudieran aprender las maneras occidentales, no llegar tarde y hacer todo a la manera buena, ¿no?
Pero ¿qué tipos de gobierno urbano de agua promovieron los ingenieros y arquitectos que fueron quienes empezaron a hacer la gobernanza urbana y los que plantaron la semilla en muchas de nuestras sociedades? Porque la infraestructura queda para siempre y la infraestructura un poco nos determina. ¿Cómo distribuyeron el agua en la ciudad y quién disputó esas distribuciones? Entonces estamos en Bombay y vamos a volver de donde vine yo, a Ámsterdam. Entonces acá tenemos, esta imagen también la mostré ayer, pero me gusta mucho porque quiero mostrarles cómo permeó la cultura popular la poesía de Kipling. Entonces se volvió el eslogan de un jabón que todavía es muy popular en la India, por ejemplo, el jabón Pearl. Y la propaganda del jabón decía: el primer paso hacia volvernos más ilustrados y también blanquearnos, ¿no? Lightening, como esa palabra que tiene varios significados, es la responsabilidad del hombre blanco, enseñar las virtudes de la limpieza para iluminar las esquinas oscuras de la tierra en la medida en que la civilización avanza, pues dentro de las naciones más cultas del mundo, lo más importante es estar limpios. Entonces esa es la idea del jabón, y lo vemos todavía en muchos de los discursos de la India, en este presidente que quiere que todo el mundo esté limpio, una idea de limpieza como progreso y también un poquito como blanqueamiento. Esta es la propaganda del jabón, pero bueno, ¿qué fue lo que ellos efectivamente fueron a hacer? Dentro de mi departamento hay bastante trabajo en Indonesia, porque como Indonesia fue una colonia de Holanda, de los Países Bajos, hay siempre esa idea de invertir y investigar lo que pasó. Entonces, varias colegas han desarrollado un poco lo que ustedes hicieron, una cronología del servicio público en Yakarta. Antes de 1920, los holandeses llegan primero como una flota mercante y colonizan de una manera, digamos, informal. Y ya a finales del siglo XIX dicen, bueno, ahora sí, ya definitivamente la corona va a tener control sobre las islas, que luego van a ser llamadas Indonesia. Entonces, antes de 1920, ellos construyen su primera planta de tratamiento y la dan solamente para los residentes europeos. Los nativos debían usar el agua superficial de los canales de la ciudad. Entonces, ellas han hecho mucho énfasis en que ya está la tecnología, la traen y organizan el agua de muy buena calidad. Ya para este momento los europeos están tomando agua de muy buena calidad. A finales de la década del 20 se empieza a dar las primeras conexiones domésticas para residentes nativos, porque hay movimientos sociales en Europa diciendo: se ve muy mal que cuando uno llegue haya tanta gente enferma. Entonces yo creo que debemos construir algunas conexiones para los nativos. Los estándares, sin embargo, son duales. Los estándares de diseño, y en esto quiero señalar la materialidad de esta desigualdad. O sea, es algo que va por debajo de la tierra y que ahí está. Es una herencia. La desigualdad viene por herencia. Las primeras conexiones entonces son de 140 litros diarios gratis a los hogares europeos y 65 litros, no sé qué está pasando, se va la señal, y 65 litros diarios no gratuitos para otros hogares. O sea, menos de lo que se gastaba la vaca lechera de la exposición de ayer. Por fin, en 1930, se decide hacer ya una extensión de redes a todos los barrios nativos, precisamente por muchas epidemias que hay, sobre todo de cólera. Y en este momento se le pide a la Royal Academy of Engineers de Gran Reino de los Países Bajos un informe científico para calcular las nuevas necesidades de agua de la ciudad, para extender las redes y tratarlas. Y ese informe dice que necesitan 140 litros diarios, 150 litros por persona por día gratis
los europeos. Los chinos y árabes, comerciantes que mantenían mucho en Yakarta, 100 por persona por día. Y los nativos, 50 por persona por día. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo, por qué se decidió esto? ¿Cuáles eran los valores culturales y las relaciones de poder detrás de estas distribuciones? ¿Y cómo fueron impugnadas, ¿no? ¿Cómo fueron recibidas? Lo que han encontrado mis colegas y muchos estudiantes que son de Indonesia y han hecho investigación en archivos es que, en primer lugar, es la paradoja de esta propaganda, por eso me gusta tanto. Había una valoración de la vida europea que tenía que ser mantenida porque era la base del proyecto imperial. Los europeos necesitaban tener unas casas equipadas con baños privados inferiores y de agua de grifo filtrada para mantener esta idea de que están limpios y que es una de las pilares de la civilización. Y al lado de estas valorizaciones de la vida europea hay una amenaza en que muchos hombres están tomando a parejas nativas. Entonces hay muchas discusiones dentro del cuerpo de ingenieros sobre hay que tener cuidado en mantener la distinción y, digamos, castigar este tipo de uniones para que no se formalicen y no vaya a haber, digamos, mezclas. El control de las distinciones borrosas, agua limpia, debería identificar solo a los de identidad racial europea pura. Y bueno, ¿qué pasa cuando se extienden las primeras redes para los barrios nativos? Entonces el cuerpo de ingenieros dice, claro, no quieren, porque la gente no las quiere, las vandaliza, no las paga, pero pues es obvio porque la propaganda es ahora. ¿Qué pasó después de la independencia? No sé qué pasó acá con mi diapositiva, perdón. Uno podría pensar, bueno, después de la independencia corrigen todas estas infraestructuras y corrigen todas estas leyes. Sin embargo, todo se mantuvo muy similar. A pesar de que el nuevo presidente era él mismo un ingeniero, un gran constructor, se le dio prioridad a cosas a infraestructuras grandes, a autopistas, estadios de deportes, teatros, y se excluyó a los barrios populares de acceso no solamente al agua, sino también al saneamiento y al drenaje. En el periodo contemporáneo trató igual de cobrarse 100% de lo consumido sin subsidios, y lo que pasó fue que hicieron unas piletas para consumo de los barrios menos favorecidos y el agua salía tan cara que hicieron lo contrario de lo que pasó acá, hicieron un subsidio cruzado al revés. Entonces, como el agua en los asentamientos menos favorecidos era tan cara, ellos estaban subsidiando a los barrios más ricos y a todas esas cosas de infraestructura grandes que hicieron como para cimentarse también como nación, ¿no? El gobierno de Surcano, que fue este gobierno largo de dictadura, le da prioridad a los grandes y servicios visibles, así como nos decía ayer Nicolás sobre cómo a veces la gente no prioriza la infraestructura que está por debajo porque no se ve. Eso era lo que él pensaba, hacer cosas visibles, las que a la gente le gustan, cosas turísticas, comerciales, industriales. Se prohibió en ese momento también llevar agua a los asentamientos informales para que la gente no se viniera de las zonas rurales. Aquí hay que tener en cuenta también que durante una dictadura era muy difícil también que la gente fuera a protestar por esto, entonces había mucho el mito de que no, que la gente en Indonesia no pelea porque culturalmente, pero no, la verdad es que estaban en una dictadura, entonces de pronto no había una posibilidad de movilizarse por el derecho al agua. Y también así como la infraestructura va por debajo de la tierra y tiene un peso y marca unas inequidades, también un imaginario histórico de que hay algunas poblaciones nativas que simplemente no merecen el agua. Entonces, dentro del propio, digamos, imaginario colectivo, ahí no es considerada una prioridad por los que están en el poder en ese momento. También esta cosa perversa del subsidio cruzado al revés
hacía que no fuera rentable simplemente, porque si conectaban esos barrios, como eran tantos, de pronto se quebraría la empresa. Y lo que siempre me gusta mucho resaltar acá es que todo este tiempo la ciudad, como tenía tan buena infraestructura, porque estaba el cuerpo de ingenieros de la ciudad en la que yo vivo, tiene una de las facultades más grandes del mundo en ingeniería. El sistema era tan bueno que todo este tiempo estuvieron produciendo mucha más agua a la que consumían. Entonces, la pregunta sobre si necesitamos nuevos héroes del agua. ¿Qué sabemos hoy que no sabíamos antes? ¿O de qué hablamos hoy de lo que no hablábamos antes? Que es difícil combinar el crecimiento económico con conservación del medio ambiente. El desarrollo en algunos lugares se logró y se logra todos los días a costa de mal desarrollo en otras partes. Cada vez que yo veo todos los logros de la sociedad holandesa, trato de tener en cuenta que se lograron aparte de un imperio en otra parte. La ciencia y la ingeniería no conducen necesariamente a niveles crecientes de progreso y de modernidad. Hay que ponerla en contexto, como en este caso, en que los mejores ingenieros del mundo deciden que es científico no darle agua a una población. La gestión del agua solía ser un ámbito exclusivo de hombres y de agencias estatales, pero el agua ahora está gobernada, como lo vimos ahora en esta exposición de las chicas del agua, por una multitud de actores y partidos y fuerzas. Entonces nuestra propuesta desde la Chair de Gobernanza dentro de la UNESCO IHE es que hay diferentes formas de pensar y gobernar el agua en la ciudad, pero que tal vez debemos mantener dos cosas en la mente. La primera, una preocupación por la equidad y la sostenibilidad de las distribuciones del agua que ya existen. Y la segunda es un reconocimiento de que las cuestiones distributivas están siempre en el corazón de la gobernanza y que siempre van a ser disputadas y contestadas. Bueno, Carmen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, tenemos algunos minutos antes de terminar esta mesa. ¿Preguntas o comentarios? ¿Una por ahí? ¿Ya? Empezamos y voy a comentario nomás. Sí. Me llamó muchísimo la atención toda exposición, sobre todo en las diferencias sociales, cómo la distribución se realizaba en función de esas castas, de alguna manera, ¿no? Las tres primeras fuentes que nosotros tuvimos eran públicas. Las tres primeras, la línea que vino de Aguascorrientes llegó a tres fuentes. La primera es la de Plaza Matriz, la de hoy Plaza Lavalleja, Plaza de los Bomberos, y otra las inmediaciones del Palacio Legislativo. Eran públicas. Tenían esa ubicación porque respondían a la distribución de la población de Arión y eran abiertas en realidad. Y después empezaron a hacer las conexiones. Pero me llama muchísimo la atención. Siempre tuvo, de alguna manera, era para la población y no existía esa. Por supuesto, después la accesibilidad al agua, a las redes de agua, era muy caro en aquel entonces, ¿no? Pero las fuentes eran públicas. Sergio. Un poco viendo lo que ella comentaba, haciendo una extrapolación a lo de hoy, un poco lo decía, los subsidios cruzados, por ejemplo, en Maldonado, lo que yo decía, se dio una pérdida de capital social, porque hoy la comunidad entera, incluso la Comisión de Cuenca, está pensando en que deberían abolirse los subsidios cruzados, ¿verdad? Y viendo esto con respecto al tema de gobernanza, incorporo el tema de las comisiones de Cuenca en eso, a pesar de que no son vinculantes y no tienen participación ninguna. Veo que hoy se repite eso que tú decías, incluso acá en nuestro país y en nuestro gobierno. Tenemos una visión un poco economocentrista que hace que en la gestión del agua se priorice lo productivo, lo económico, ¿verdad? Y tal es así que, por ejemplo, la tendencia a la que llega el plan de riego es a mercantilizar el agua y posiblemente feudalizar las actividades agropecuarias.
¿verdad? Hay una situación dominante respecto al inversor forestal, al inversor en recursos, inversor en riego, por sobre los productores, más que nada los pequeños productores, que impondría un riesgo también incluso que fuera el agua utilizado como mecanismo de concentración de tierra. Entonces, yo lo que veo también hoy en día es que, y ayer me gustó un poco lo comentaba Maceo, la falta de herramientas de gestión, porque cuando tú hablas del agua en las ciudades, tenemos que ver el concepto de cuenca, que la calidad del agua depende de la gestión del territorio, ¿verdad? Y eso es un poco lo que estamos nosotros muy carentes, me parece. Decimos que tenemos una visión de cuenca que es muy reciente y bueno, que estamos abordando esto, digamos, con la celeridad que se debería, pero entonces por otro lado veo que hay un apuro desde el punto de vista económico por cambiar las relaciones en cuanto a la propiedad y distribución del agua en función de las actividades productivas. Acá, por ejemplo, el 80% del agua que se consume tiene destino agrícola y apenas un 9% es el consumo humano, pero sin embargo los espacios de uso son compartidos, las reservas son compartidas, y ahí es donde está la pérdida de calidad del agua. Y ese es el riesgo que se tiene, de mantener este criterio de dar prioridad a lo económico por sobre lo humano, por sobre lo ambiental, ¿verdad? Y corremos el riesgo de seguir perdiendo más calidad de agua todavía. Muy bien, si volvemos sobre un tema que es el tema de los conflictos distributivos, como ya se ha venido conversando desde la jornada ayer y de otras instancias, porque está bien ver las distintas formas que adquieren esos conflictos distributivos. Sergio. Pensando en el título de la mesa, agua y cultura, y tratando de atar un poquito las dos, lo que pasó, lo que presentaron desde Uruguay y lo que presentó Tatiana recién. Como que el de Uruguay estuvo muy centrado en la parte histórica e institucional y pensando en el grande volumen de agua para el consumo de ciudades, tanto en su cantidad como en su calidad y toda la evolución histórica, que está súper interesante. Y en relación con lo que decía ella de cómo los distintos grupos sociales, indígenas y colonizadores, de alguna manera había ese conflicto de intereses y de supuestamente distintos requerimientos de cantidad de agua de unos y otros, porque a algunos se les ocurrió que era así. No, yo pensaba para el caso de Uruguay, capaz que en esto de agricultura lo que está faltando también es cómo la gente común, capaz que inicialmente en zonas más suburbanas y rurales, han resuelto el tema del agua, desde construcción de pozos, de brocal, después construcción de pozos más tecnificados últimamente, con bombas, yo qué sé. Y en el tema de saneamiento, incluso cómo han también sabido resolver de distintas formas, capaz que la peor con los pozos negros y otras alternativas que desarrollaron con cámaras y uso de fluentes, que han sido, me parece, pueden ser muy ricas desde el punto de vista creativo para aportar soluciones. Eso de los pozos incluso se ha trasladado a ciudad, ahora hay varias ciudades, el caso de mi ciudad de Salto, hay un montón de pozos en la ciudad nuevos, están utilizando recursos, habría que ver con qué calidad y cantidad, qué es lo que está pasando ahí, pero me parece que ese es un tema que desde esa relación agua y cultura deberíamos meterle más el tiempo, porque puede haber experiencias, creo, yo conozco algunas experiencias muy interesantes, muy aplicables a ciertas escalas, la captación de agua de lluvia, los aljibes. Hay unos muy asustados por la idea de esa Jiffy, pero hay alternativas para manejar todo eso. Entonces, me parece capaz que simplemente lo tiro como tema que podría estar presente acá también. Muy bien, sí, Sergio. Tengo delante mío una frase que me pidieron. Soy parte del grupo asesor de Sí Agua, este debate ciudadano, y casi lo mismo que vos estás diciendo es un poco la propuesta que yo les planteaba sobre por qué la dimensión cultural era importante en pensar el Plan Nacional de Agua, así que me ahorraste el final de la mesa, que iba simplemente a leer a ver si había cierto acuerdo con eso. Pero es esa idea de decir, capaz que tenemos una diversidad de experiencias que no le estamos dando visibilidad, y no importa a priori si
son sostenibles, eficaces, etc., empecemos por verlas y capaz que de ahí encontramos algunas respuestas a, por ejemplo, las conversaciones y dilemas que estamos teniendo con Ana Agostino, la defensora de los montevideanos, que gracias por estar acá en la jornada, sobre cómo hacemos para extender formas de saneamiento en el marco del derecho humano al saneamiento cuando sabemos que el sistema que hoy consideramos tradicional no va a llegar a todas las personas de este departamento en los próximos, 25 años, por poner un tiempo, ¿verdad? Entonces, capaz que además de lo que, como ayer nos decía Nicolás Rezano, que están desde la ciencia investigando formas llamadas alternativas, capaz que algunos de nuestros conciudadanos ya han encontrado y están experimentando, ¿no? En todo caso, cómo juntamos el saber científico con ese saber popular o tácito, práctico, y encontrar una solución. Ahí también van a encontrar lo que yo he visto, también por un proyecto que hicimos, que se hizo en la universidad donde hice el doctorado en Argentina, que la gente no quiere muchas veces que le den un baño seco o una de esas cosas alternativas de saneamiento, porque la idea de la ciudadanía, yo accedo a la ciudadanía, estoy en una ciudad, si puedo, que se vaya a la mierda. Es una idea que está muy ligada a la ciudadanía. Si no, entonces yo no soy un ciudadano igual a los demás. Y eso también, todas esas cosas que están asociadas a una idea de por qué no puedo ser igual de ciudadano que otra persona que sí puede bajar el agua. Ellos intentaron poner los baños secos en algunas comunidades y no fueron bien recibidos. A mí me llamó la atención esto de ponerle como... ¿quién había uno? Quería comentar justamente lo que acaba de decir Tatiana, porque me parece que la presentación es sumamente interesante cuando en realidad lo que muestra es esa imposición, yo digo del discurso del desarrollo, que le ha quitado valor a todas aquellas otras formas que no coinciden con la visión dominante, colonial, desarrollista, etc. Y tú hiciste una presentación donde parece que hablabas poco del agua, pero sin embargo está tan incorporado que aquello que es bueno es lo que ha sido presentado como lo mismo que para Europa, ¿no? Y eso que tú planteas, nosotros lo enfrentamos, que el saneamiento que no viene por colección no es ni siquiera nombrado como saneamiento, se nombra de otra manera. Entonces, por eso el tema de agua y cultura es tan importante, porque de qué manera esa imposición nos ha hecho ver aquello que no está de acuerdo con la ciencia, la tecnología, como no valioso. Y el aporte es justamente volver a poner en su valor aquellas otras experiencias que tú mencionabas, que pueden ser del agua, que pueden ser del saneamiento, pero que realmente, han sido creadas activamente como no existentes, pero existen y son valiosas. O sea que realmente la presentación me resultó sumamente interesante y quería agradecer. Comentario: héroes del agua. En el contexto regional se habla de guerreros del agua, o sea, hay una cantidad de grupos que se van como armando, que los podemos ver como colectivos, ¿no? Pero ciudadanos del agua, de alguna forma lo planteas, no sé de dónde viene ese concepto de héroes del agua. Porque así se le decía a los ingenieros del agua en Holanda, porque además hay todo un conocimiento asociado, porque ellos pues tienen mucho conocimiento en agua, porque es un país que le gana tierra a su mar y se construye con base en ese conocimiento. Entonces, es que a mí se me perdió una diapositiva, creo que era esta. Bueno, ni siquiera ya está. Se apagó. Bueno, la idea de nuestro grupo es cuestionar esa idea del héroe, porque el héroe primero es una persona que está encima y sabe más, y que tiene control sobre la naturaleza, que tiene un conocimiento mayor que el de todo el mundo, que es científico, que es tecnológico. Y entonces lo que decimos es que más que certezas finales y como conocimientos magistrales de ese héroe que sabe todo, quizás es mejor basarnos en otras palabras. Entonces, más que héroes, conversaciones,
más que le vamos a enseñar a usted cómo va a hacer esto, digamos, menos certezas en ese quehacer de la gobernanza del agua y más una disposición mucho más modesta y abierta a las sorpresas, a las contingencias y a los límites del conocimiento, del entendimiento. También la idea de que el agua tiene también su agencia y su rol y puede dar sorpresas y también aprender de las comunidades. Nosotros en Colombia la gente no quiere dejar de cosechar agua de lluvia y tenemos muchísimos problemas de Zika, chikungunya, dengue y las brigadas de salud lo que hacen es llegar y quitarle el agua a la gente, pero la gente no se le puede meter tampoco a todos los rincones de la casa, entonces sigue guardando agua. Y lo que yo creo que va a funcionar es ayudarles a tapar el agua para que no se metan, porque no la van a dejar de guardar, porque es muy costosa y porque es una práctica ancestral. Decime, ¿en Cuba utilizan el abate, un producto que le echan al agua precisamente para evitar esa...? En Colombia no han, o sea, lo que han hecho es llegar a sacarles el agua. Entonces la gente la sigue guardando y ahora unos estudiantes en varias partes están tratando de ayudarles a tapar el agua. La gente tampoco le quiere echar nada al agua muchas veces. Quería hacerte una pregunta. Respecto a lo del baño seco, volviendo a eso, me generó la duda en qué situación se quiso implementar. ¿Se hizo una conciencia sobre...? Se hizo como parte de un proyecto de investigación que dirigió Karen Baker, y fueron varios estudiantes a proponer los baños secos a una comunidad de afuera de Buenos Aires. Ahí eso ya está publicado, si quieres, te lo puedo mandar. Y no funcionó. La gente definitivamente no quería el baño seco, sino quería el baño que tenía la demanda. Y le explicaban por qué, etcétera, pero culturalmente había una idea de que eso era menos y que el hecho de tener eso los hacía menos que otros ciudadanos de la ciudad. Creo que el artículo se llama como Citizen Shit. Entonces, sí, pero también de pronto es porque no era una idea del barrio, era una idea que venía de Canadá. Comentario. Nosotros tenemos tan incorporado esto de que el agua que nosotros vendemos, purificada, es apropiada, es la que se debe tomar, que nuestras misiones al Congo y aquí van con pompas, van con pequeñas plantas potabilizadoras que se instalan en el lugar y después viajan las personas a instalarlas y a operarlas y se instalan allí. Es parte de la contribución que se hace. Si será un concepto arreglado, debemos dar la disponibilidad del agua, lo importante que es, y además que debemos darla en determinada calidad. Eso está muy bonito, la verdad. Los héroes del agua del sur. Es como si, sí, suben las uvas a los aviones militares y se las llevan al fondo, ¿verdad? Sí. Sí, hay espacio para 2 preguntas más o comentarios. Bueno, un comentario un poco. Nosotros en mi trabajo, cuando hablamos de saneamiento, tratamos de hablar de saneamiento apropiado, porque siempre que se habla de alternativo, es un alternativo en relación a que hay una cuestión que se asocia al valor, ¿no? A lo bueno y a lo malo. Entonces ahí pueden entrar estas cuestiones como el baño seco, por ejemplo, ¿no? Apropiado, bueno, un baño seco es apropiado, ¿en qué condiciones? ¿En un asentamiento? Posiblemente no. ¿En el campo? Quizás sí. Entonces, que se pueda visualizar el saneamiento como otra forma, pero apropiada, en determinadas condiciones, para determinada población, y no asociada a la cuestión de valor, ¿no? Porque tenemos muy metido eso. En este caso tenía mucho que ver con que era una ciudad, y la idea de ir a la ciudad es ir a ser igual al resto de la ciudad, que es el progreso, y bueno, hay un montón de cosas culturales y sentimentales dentro de la idea de mudarse a una ciudad. Y bueno, el artículo es muy bueno, ellas pasaron como 2 años tratando de entender por qué no funcionó. Rocío y Adriana. No, solo una acotación con respecto a esto que no solo en Argentina, ¿no? Nosotros acá
En Uruguay lo hemos visto, esto de que el saneamiento solo es conectarse a la red. Por ejemplo, acá cerca de Montevideo, en Ciudad del Plata, en el caso con Isabel trabajamos desde hace muchos años en diferentes actividades de extensión universitaria y haciendo talleres relacionados con medio ambiente y algunos con agua. No había forma de hacer entender a los vecinos de que saneamiento no siempre es conectarse a una red, que pueden gestionarse otros sistemas. Era como muy difícil en eso. Isabel, que es química, que trabaja mucho el tema de agua, tenía todo un trabajo muy interesante de explicar que existen otras alternativas y la gente primero no las conocía, ¿no? Yo creo que eso es una debilidad también, ¿no? Porque uno de repente rechaza lo que no conoce, entonces ya ahí tenés una barrera. Y por otro lado había esto cultural, ¿no? Que creo que viene de la mano con lo que las compañeras de OCE mostraban, ¿no? Esta valorización de lo buenos que somos potabilizando agua, la disponibilidad que tenemos, está toda esa cultura de que lo que sale de la canilla es bueno y es confiable, y bueno, y eso choca con el no tenerlo, con no tener saneamiento, no tener alcantarillado, y no, solo para comentar eso, que acá también lo hemos visto, y que creo que parte, por un lado, de la desinformación, y por otro lado, bueno, hay que manejar barreras culturales tan presentes. Sí, chiquitito, vinculado a los héroes del agua y esa visión que estoy enseñando, ¿no? Por ejemplo, en toda esta cuestión de la cooperación y en esta relación de horizontalidad, que bueno, yo como soy una persona que sé más, estoy siempre tratando de enseñar lo que se hace bien, ¿no? En el marco hemos aprendido mucho en Bolivia de las comunidades. Por ejemplo, que hubo un esfuerzo de cooperación desde Venezuela con tanques australianos y al no escuchar a la comunidad se colocaron laderas de montañas que supuestamente llevaban una adaptación de territorio para que el tanque, y se quebraron todos los tanques australianos. Y hay una evaluación financiera también de pérdida de recursos por no tener ese diálogo con la comunidad que tiene el saber del territorio. Eso también tiene que ver con la asociación con la economía, ¿no? En esa posibilidad de llevar accesibilidad de agua, a veces se pierden los conocimientos territoriales y ancestrales de la comunidad que pueden ayudar muchísimo a que se cumpla con el acceso, ¿no? Y que son cooperaciones que van sin costo, pero que a veces no funcionan porque no se adaptan. Nosotros tenemos un profesor que dice, no, yo tengo la solución, ahora ustedes invéntense el problema. Entonces es eso, vender unas consultorías o una ayuda que va ligada a una forma de hacer las cosas que tienen que ser así. Y en esa interacción se pierden muchas cosas. Bueno, muy bien. Una de las palabras que utilizó Tatiana en su presentación es esa cuestión de enlightenment, ¿no? O enlightenment, ¿no? Que tiene muchos sentidos. Ella lo puso en el sentido de emblanquecerse, porque era la propaganda del jabón. Pero también creo que tiene que ver con la ilustración, ese movimiento de la historia en Occidente que de alguna forma trató también de superar prejuicios, ideas que generaban también situaciones no de emancipación, sino de desigualdad. En el mundo, en las ciencias sociales, en las humanidades, se está discutiendo el nuevo iluminismo. Pero ¿qué tiene que decir el nuevo iluminismo con todo lo que hemos aprendido, en este caso, sobre la diversidad cultural, ¿no? Y obviamente que una de las lecciones es no se puede ir y pensar que hay un solo iluminismo o solo algunos iluminados llevando las respuestas y soluciones al resto de ellos. Así que bueno, muchas gracias por participar. Hay café y seguimos con la próxima mesa.